A ver, a las personas que se están contactando, a ver, los que ya tienen sus exposiciones, si tienes ahí tu exposición Candelaria, lo envías por favor al grupo del chat, ¿sí? Rocío igual, Rocío Chávez y Marisol, si lo tienen, me envían por Doctor, lo favor. voy a compartir porque lo he hecho en Word. Ah, ya, muy bien, tú lo vas a compartir. Sí, Candy, doctor. ok. Rocío, ¿tú lo tienes ahí? Ahorita se lo voy a enviar, profesor. Ok, Rocío. También expone Marisol. Marisol, tú me envías, ¿verdad? ¿O tú lo Sí, compartes? buenas tardes. Sí, le envío también. Ok, muy bien. Mientras se van conectando, ustedes me van enviando ahí al chat, ¿ok? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a iniciar una nueva sesión, ¿ok? Es la sesión número 10 de esta especialización de la educación básica alternativa. Estamos a puertas de cerrar el año, eso implica que me imagino hay varias actividades que ustedes tienen a nivel individual, ¿no? Entonces, entiendo de que ya para el cierre de año incluso los maestros tenemos que dejar nuestras carpetas pedagógicas también para los niños que tienen, digamos, que reforzar, ¿no? En enero y febrero. Entonces, como ya es, digamos, usual, para ir articulando lo que venimos haciendo en las clases, la anterior sesión, a ver, coméntenos en el chat qué actividades desarrollamos, a ver la anterior sesión, un poco para ir, digamos, articulando las acciones que venimos trabajando. ¿Qué trabajamos la anterior sesión? ¿Sí? A ver, ¿qué trabajamos? Ajá, Rocío, muy bien, el currículo nacional y los enfoques transversales. Ok, ok, muy bien. Ya, no hay problema. Rocío, me parece bien lo que mencionas, ese ha sido un tema que hemos enfatizado. Y un poco para ir también respondiendo a Carmen. Carmen, ¿cómo estás, Carmen González? El video está, todas las clases siempre enviamos un video, Carmen. Entonces tenemos que ir, digamos, chequeando el video, ¿no? La actividad de la semana que hemos desarrollado. Y en el mismo video también se les propone un encargo, ¿ok? Una tarea. Y nosotros les remitimos pues un Padlet para que ahí suban la actividad. En esta ocasión, profesor. en esta ocasión hemos encargado a algunas personas para que puedan exponer sobre el currículum específico de la EVA, seguramente ahorita ya nos van a comentar, y eso es, digamos, el énfasis que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Desde una mirada del enfoque de competencias. Hoy vamos a trabajar sobre el enfoque de competencias, ¿sí? Un poco para conocer el enfoque de competencias. Entonces, la anterior sesión, solo para recordar, hemos nosotros enfatizado este tema de el currículum y las 29 competencias, ¿verdad? Eso hemos trabajado la anterior sesión. Este ha sido, digamos, el trabajo. Hemos identificado que hay 31 competencias, 29 son de áreas, 2 son transversales. No van a ser ya tengo clase. Pero para lo particular de la EVA, a ver, hay también algunas competencias, ¿verdad? Hay algunas competencias que seguramente nos van a explicar luego de esta, digamos, articulación con la anterior sesión, que hemos también visto de que el currículo nacional es un instrumento, ¿no?, de la política educativa. El currículo nos da la visión, los aprendizajes que se requieren en estas 3 modalidades, la EVA, la EBR y la EBE, y también el currículo nos provee un conjunto de orientaciones pedagógicas, ¿no? Es decir, cómo trabajar desde el desarrollo de competencias. Y sobre esto vamos a hablar el día de hoy un poquito, sobre el desarrollo de competencias, ¿sí? Pero previamente a ingresar al tema del enfoque de competencias, vamos a poner en contexto el currículum de la EVA, y para ello hay unas exposiciones que seguramente vuestros compañeros o compañeras van a explicarnos. También hemos hablado en la anterior sesión de los enfoques transversales del currículum. Algunos profesores comentaban que si estos enfoques
son de áreas. No, no son de enfoques de áreas, son transversales a cualquiera de las competencias. Yo puedo trabajar cualquiera de cualquiera de estos enfoques transversales, ¿no? Relacionando a mis actividades de aprendizaje o sesiones de aprendizaje, ¿no? Independientemente del enfoque que pueda tener un área en particular, ¿verdad? Hemos identificado que son 7 enfoques y hemos explicado de manera muy general también cada uno de los enfoques. Pero vamos a ir aterrizando luego, ya cuando comencemos a hacer la planificación curricular. Ahí vamos a ir aterrizando poco a poco el currículum, cómo se trabaja a nivel de la planificación curricular, que es, digamos, el propósito de las próximas clases, ya el propósito de las próximas clases. Para el día de hoy, entonces, tenemos algunas exposiciones, un poco para conocer, ¿no? Acerca de esta herramienta, es el programa curricular de la educación básica. Y vamos a hablar del ciclo inicial e intermedio. ¿Ya? No estamos hablando del avanzado, del ciclo inicial e intermedio. Entonces, para ello, el día de hoy vamos a revisar información sobre el perfil, por ejemplo, el perfil de egreso de la educación, en el caso de EVA, qué características tienen los estudiantes de la EVA, entre otras cosas. Luego, Candelaria nos va a explicar un poco acerca de los enfoques transversales en la EVA, ¿sí? Es muy probable que tenga mucha similitud con los enfoques del currículo nacional, pero por ahí seguramente ya nos enfatizará Candelaria, ¿no? Algunos detalles en particular de la EVA. Rocío Chávez nos va a explicar sobre las orientaciones del proceso de planificación curricular. A grandes rasgos nos va a explicar en qué consiste, ¿no? Según este programa curricular de la EVA. Y finalmente Marisol Chávez nos va a explicar sobre las orientaciones metodológicas, tutoría y espacios educativos. Entonces vamos a invitar a Elizabeth. Elizabeth, ¿estás ahí? ¿Llegó Elizabeth? Elizabeth, a ver, vamos a ver, me parece que Elizabeth no vino, no puede ser. Elizabeth no está presente. Ok, ya, no hay problema. Ella nos tenía que comentar un poco sobre el perfil, la caracterización de los estudiantes de la EVA y las características de la EVA, ya, pero a ver, como somos varios los que vamos a exponer, vamos a invitar a Candelaria a que nos comente acerca de los enfoques transversales desde la perspectiva de la EVA. Candelaria, tú me enviaste tu archivo, ¿verdad? No, doctor, lo voy a compartir. Tú lo vas a compartir, excelente. Ahorita, doctor. Muy bien, entonces Candy, lo compartimos para que tú nos pongas a consideración estos enfoques transversales, pero desde la perspectiva de la EVA. Tiene su particularidad. A ver, estemos atentos a lo que Candy nos va a ir compartiendo. Puedes tú ya compartir, Candy, no hay problema, ¿sí? ¿Tienes alguna dificultad, Candelaria, para compartir? A ver, doctor, ¿sí se nota, doctor? No se ha compartido nada hasta ahora. Tienes que compartir. En la parte del medio, ahí vas a encontrar un enlace que dice compartir pantalla de color verdecito con una flecha hacia arriba. Ahí coloca compartir pantalla y luego ahí compartes el archivo, ¿no? El archivo de la presentación que vas a hacer. A ver, me parece que ya se está iniciando ahora sí. Estamos viendo por un lado el Zoom y por otro lado el archivo en Word. Agrándalo el archivo en Word. Agrándalo. ¿Me escuchas, Candy? Sí, doctor, si no es que como estoy abriendo dos. Ya, agrándalo un poco. Mucho, creo. Ya, ahí, doctor, ¿sí se nota? Sí, por supuesto que sí. A ver, coméntanos, estimada Candy Vázquez o Candelaria Vázquez. Vamos. Bien, doctor, buenas tardes, estimados colegas, compañeros que estamos interactuando y cada día aprendiendo un poco más referente a lo que es la EVA. Bien, el tema que he resumido, se trata de resumir porque en sí hablar de los enfoques pues es hablar de una
de cada uno de ellos, pero en un sentido amplio. Y quizás 5 o 6 minutos que da el doctor sería un poco pequeño, se puede decir. El primero es de los enfoques, están insertados en el currículo, son los principales pesados de la ley de educación. Estos enfoques se insertan en las competencias orientadas en el ámbito pedagógico. Se conectan de manera observable teniendo en cuenta los valores y las actitudes de los estudiantes, ya sean los niños, los jóvenes, los adolescentes. Dentro de ellos tenemos el primer enfoque, que es el enfoque de derecho. El enfoque de derecho dice conocer y reconocer valores individuales y colectivos en los ambientes públicos y privados. Esto nos hace referir de que así como las personas, desde que nacemos, tenemos derechos, pero también tenemos deberes que cumplir en todo ámbito, en el ámbito familiar, social, Bien. ¿Aló, ¿sí me escucha? Sí, te estamos escuchando, muy bien. Ya. Entonces, hablaba de los deberes y derechos, ¿no? En los diferentes ámbitos, sea público, sea privado, familiar, vecinal incluso, ¿no? También se refiere a la calidad educativa, que tenemos el derecho de una calidad educativa sin distinción, ¿no? Equitativa para todos. Por eso es que quizás en el EVA se está dejando un poco eso de lado, más no teniéndolo en cuenta, pero debemos ¿cómo se dice? De elevar estas intenciones para que tengan un mayor desempeño. El enfoque inclusivo o atención a la diversidad. Esto quiere decir que los jóvenes, niños y adultos, en especial los adultos, tienen que tener independientes oportunidades sin tener en cuenta la diversidad cultural. También el respeto por las diferencias y la equidad en la enseñanza. Después tenemos también el enfoque ambiental. Este enfoque busca más que todo la concientización de las personas con la problemática ambiental a nivel general, pero como la gran mayoría tenemos, ¿cómo se puede decir?, sitios específicos de EVA, se puede decir de manera local. Esta práctica relacionada con la biodiversidad, si dice enfoque ambiental, tenemos que ver un conjunto de acciones que tenga que ver con el agua, la tierra, el sol, el aire, los mares, los ecosistemas, para que si los jóvenes, siendo niños, no lo han aprovechado, pues tengan la oportunidad de mejorar el ambiente donde viven y cuiden los ecosistemas, como son los ríos, los lagos, los puquios, y mucho tiene que ver con el ecosistema de manera general. También hemos visto el enfoque intercultural, respetar la cultura y la sanción a la práctica de la desigualdad. Esto nos habla pues de que en la actualidad nosotros pues a veces estamos ofendiendo a o disminuyendo el valor de algunas culturas, ¿no? Haciendo muchos actos a veces de manera inconsciente, ¿no? Que no debe de ser. Y ello nos puede, ¿cómo se dice? Nos puede caer una sanción porque estamos en desigualdad, actuando de una manera desigual entre la interculturalidad que pueda tener los estudiantes.
el diálogo interactivo. Este diálogo nos compromete más que todo a los maestros que vamos a trabajar en este programa a aprender 1 o 2 idiomas para que ellos entren en confianza con uno. Porque si nosotros no empezamos hablándoles en su lengua originaria, entonces ellos se van a sentir como un poco cohibidos, ¿no? No le estamos dando esa confianza, pero si nosotros empezamos saludándolo, interactuando, va a sentirse un poco más en confianza. Eso es lo que es de la interculturalidad. También vemos el enfoque de igualdad de género. Esto habla de manera general también, o sea que todos los enfoques son de manera general. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades en el ámbito social. Bien, pero muchas veces en nuestra propia barrio o localidad donde se ve que no se da este tipo de igualdad, y en las sociedades también anteriormente hemos visto temas anteriores que precisamente pues ha existido. Hoy en día está un poco más, siendo más relevante, ¿no? De que la igualdad de género se vea. Búsqueda de la excelencia. Este enfoque tiene que ver mucho con la persona y las capacidades o las potencialidades que tiene que ver en busca de una manera individual o también puede ser colectiva. ¿Por qué? Porque si es colectiva, tiene en una empresa, por ejemplo, ¿no? Que esta persona se sienta bien, se sienta cómodo con su desenvolvimiento. Y si tiene un excelente desarrollo, pues va a desarrollar él como persona y también las familias, buscando siempre estrategias para lograr su éxito deseado. Orientaciones al bien común. Este tipo de enfoque tiene que ver con los bienes que comparten las personas, teniendo en cuenta los valores. Aquí tenemos equidad, justicia, solidaridad, empatía, responsabilidad, actitudes y otros más que, bueno, son también relevantes, pero no le he tenido en cuenta. Todos estos enfoques están presentes en la EVA en uno o todas las actividades de acuerdo a las características donde uno labora. No podemos dejarlos de manera aislada porque todos están relacionados, giran en el entorno del estudiante. Si nosotros no lo dejamos por un lado a uno, no nos va a dar ningún tipo de resultados. Todos vamos a tratar de llevarlos de manera paralela en las diferentes actividades que se va a planificar, que se va a tener en cuenta durante la enseñanza-aprendizaje que se tenga con los estudiantes. Eso es, doctor, de manera excelente, general. Candy. Me parece bien, digamos, que hayas tú especificado los valores que implican estos enfoques transversales. Si tú has leído, digamos, los enfoques transversales del Currículo Nacional de la Educación Básica, te vas a dar cuenta que aquí, en estos enfoques que se plantean desde el programa de la Educación Básica Alternativa, se incorpora hasta nuevos valores, porque los enfoques transversales están expresados en valores. Entonces, eso es importante. Desde la EVA se promueve varios valores. Por ejemplo, solo la búsqueda de la excelencia, que es un enfoque transversal, tiene 8 valores, ¿no? Desde el programa curricular. Son bastantes, ¿no? No solamente hablamos de la flexibilidad. Por eso le llamaba de una manera integral. Claro. Entonces hay estamos mucho hablando más de ello. Claro, hay varios valores. A ver, para que de repente tú puedas responder, pero después Candelaria, te planteo la siguiente pregunta. A ver, doctor. Estos enfoques transversales, ¿cómo se puede trabajar a nivel del currículo?
o a nivel de, digamos, de la ejecución de nuestras actividades de aprendizaje o sesiones de aprendizaje. No me respondas en este momento, Candelaria, me vas a responder después, ¿te parece? ¿Ya? ¿Cómo se pueden estos aplicar en la sesión de aprendizaje, en una actividad de aprendizaje, pero con estudiantes de la educación básica alternativa? ¿Ok? Me respondes dentro de un momento, Candy, ¿ok? Ya, doctor. Dejamos de compartir, por favor, Candy, para invitar. Gracias, colegas. Ok, gracias más bien a ti, para compartir la siguiente exposición que lo va a desarrollar Rocío Chávez. Ya, doctor. Ver, deja de compartir, no sigues compartiendo ahí, sí, se ve todavía. A ver, espere, doctor. Donde dice compartir pantalla, un verdecito, ahí pon dejar de compartir. En el medio. Ahora sí. Ahora sí. Ya, doctor, gracias. Excelente, más bien, muchas gracias. A ver, entonces voy a invitar a Rocío Chávez. ¿Estás ahí, Rocío Chávez? Sí, profesor. Buenas tardes a todos, compañeros. ¿Qué tal? Me enviaste, Rocío, tu archivo, lo voy a compartir. Un momento, ¿ok? Profesor, como tiene animaciones, va a ir avanzando así, va haciendo clic, clic. Ya, no hay problema, ya, no hay problema. Voy a yo a, muy bien, a ver. Lo importante es que tú lo expliques, ¿no? Como tiene que ser. A ver, entonces voy a compartir. ¿Logra ver tu presentación? Me indicas, por favor, Rocío. Sí, sí, profesor, sí se ve. A ver, vamos, Rocío. Dele un clic para que aparezca. Muy bien, entonces continuando con el rol de exposiciones, una vez más, buenas tardes a todos los colegas, a usted, profesor. Bueno, seguimos con lo que es el programa curricular de educación básica en EVA. ¿Puede subir, profesor? Ya, vamos, en este punto vamos a hablar, pues ya, sí, baje, profesor, baje. Vamos a hablar pues sobre las orientaciones para planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación en EVA. Siguiente, profe. Bueno, ¿qué entendemos por estas orientaciones, no? O sea, ya como sabemos, la EVA en esta modalidad, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta, dice, todo lo que es el enfoque de aprendizaje, ¿no? A lo largo de toda la vida estudiantil, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar el desarrollo de las competencias y de esta forma incorporar nuevas y mejores condiciones en nuestra práctica pedagógica. Asimismo, también podemos decir, ¿no?, que la planificación, muy aparte de ser un proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy importante, porque puesto que vamos a considerar también lo que es la evaluación formativa, ¿no?, que desde el año pasado se viene viendo esto de la evaluación formativa, y para eso vamos a hacer uso, pues, ¿no?, del currículo nacional, de estos instrumentos, del currículo regional, de cada uno de los lugares donde nos corresponde, y también del PEI del SEBA. También, o sea, no solamente, ¿no?, es diseñar esquemas, estructuras, sino que también hay que establecer nuevos elementos, ¿no?, organizarnos, cosa que en la planificación en la EVA hay que considerar las características, las necesidades y las expectativas de los estudiantes, así también como las demandas, ¿no?, que cada sociedad nos demanda. Bueno, siguiente, profesor. A ver, vamos. ¿Qué entendemos por planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje en relación con la evaluación formativa? Clic, profe. ¿Qué entendemos por planificar? Bueno, como ya todos sabemos, manejamos, ¿no? Diseñar un plan, ¿no?, de manera sistemática. ¿Para qué? Para lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Y para alcanzar también los propósitos, ¿no?, los propósitos de aprendizaje. Siguiente, sí, haga clic, profe. Dice, la planificación es una práctica en la que es necesario tomar decisiones con autonomía y responsabilidad. Así es, ¿no? Planificar, o sea, tenemos que siempre tener en cuenta muchas características, sobre todo de nuestro contexto, ¿no?, donde nos encontramos. Así también dice que la planificación, evaluar es un proceso sistemático
sistemático, ¿no? Donde vamos a recoger, pues, ¿no? Vamos a recoger información relevante acerca del nivel en que estamos trabajando, ¿no? Que se eleva. También planificar y evaluar, dice que son procesos que están vinculados estrechamente, ¿para qué? Para de esta manera desarrollar de manera intrínseca el proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, están unidos, ¿no? Siempre van de la mano. Siguiente, profesor. ¿Cómo planificar? A ver, ¿cómo planificar en EVA? Para esto tenemos un proceso, es todo un proceso, ¿no? Primeramente, ¿qué tenemos que ver? Es la caracterización del estudiante y del contexto. Como ya le dije, tenemos que ver incluir las características, todas las necesidades y las expectativas que tienen los estudiantes, ¿no? Y las demandas de la sociedad, ¿no? Sus potencialidades, las oportunidades y otras cosas que nos ofrece el contexto en donde nos encontramos. Determinar el propósito del aprendizaje. Acá, bueno, vamos a ver que vamos a tener que seleccionar las competencias, las capacidades y qué enfoque transversal, ¿no? Vamos a hacer uso, como lo explicó la anterior colega, ¿no? Que los valores, qué valores, porque nuestra educación tiene que basarse sí en los valores. Y para de esta manera, ¿no? Poder comprender el sentido del aprendizaje, teniendo, como dijimos anteriormente, la caracterización del estudiante y del contexto. Eso es muy importante en nuestra planificación. Establecer procedimientos para recoger evidencias. Claro, pues todos sabemos que las evidencias pues son las producciones, ¿no? Que estos van a ser valorados a través de instrumentos de evaluación y de esta manera vamos a poder identificar el nivel de progreso del aprendizaje. Estos también deben de responder a los desempeños del grado o ciclo, las capacidades y las competencias. Diseñar y organizar la secuencia de situaciones. Bueno, acá encontramos a las estrategias, ¿no? A la organización, a la secuencia de las situaciones significativas, ¿no? Lo que siempre en cada sesión, ¿no? Queremos lograr es que nuestros estudiantes, ¿no? Logren situaciones significativas y para esto pues vamos a hacer uso de recursos, de materiales, ¿no? De los procesos pedagógicos y didácticos de manera pertinente, ¿no? Así también, ¿no? También tenemos que crear un clima favorable para el aprendizaje, o sea, siempre tenemos que estar pendiente de cada situación, de que nuestros estudiantes puedan captar, ¿no? Y también valorar lo que ellos ya saben, ¿no? Ustedes saben que para tener una situación significativa es también rescatar los aprendizajes previos que ellos puedan tener, sus conocimientos previos. Siguiente, profesor. Acá, los tipos de planificación. Acá en la EVA se está considerando dos tipos de planificación. La planificación del periodo promocional, que es el amplio, por decir, puede ser nuestra planificación anual, que se puede dar en forma bimestral, trimestral, ¿no? Y también ahí vamos a, ¿qué queremos lograr? ¿No? Alcanzar los niveles esperados de las competencias. Esta es una planificación así, a grande. En cambio, la planificación de las unidades didácticas, como dice el mismo, unidades didácticas, ¿no? Vamos a organizar de forma secuencial y cronológica las acciones, las diferentes actividades de aprendizaje, ¿no? Siguiente, profesor. La evaluación formativa. A ver, en EVA, ¿qué entendemos por evaluación formativa? Al igual que en los otros niveles, ¿no? Sabemos que la evaluación formativa es un proceso sistemático. Observemos ahí el círculo, ¿no? Donde, ¿qué notamos? Notamos esa sistematización, donde, por decir, nos dice, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos lograr ahí, no? Compartir, dice esto, las metas de aprendizaje, tenemos que orientar criterios de logro, y después, ¿qué sigue? ¿A dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos? ¿En qué situación nos encontramos? ¿No? Por decir, ahí podemos encontrar lo que es la recolecta de evidencias, interpretar las evidencias, identificar la brecha de aprendizaje, ¿no? Esta parte es muy importante porque ¿dónde estamos? Por decir, el estudiante en qué situación se encuentra, ¿no? Y tenemos que llegar hacia
hacia el camino que sigue, que es cómo seguimos avanzando, ¿no? Cómo es nuestro periodo. Acá vemos lo que es la retroalimentación en los estudiantes, ¿no? Y después tenemos que ajustar la enseñanza, ¿no? Ajustar, o sea, ver hasta dónde pueden llegar nuestros niños y apoyarlos, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, adultos. Tenemos que, esta retroalimentación tiene que ser oportuna, ¿no? Oportuna. Y de esta manera vamos a cerrar esa brecha, ¿no? La brecha que queremos en nuestra evaluación formativa. Si bien es cierto, es un proceso participativo, es reflexivo, nuestra evaluación formativa tiene que ser crítica, tiene que ser sistemática. Asimismo, es muy importante destacar acá en este nivel de EVA, ¿no? Que como ya son jóvenes adultos, ellos ya tienen conocimientos adquiridos en diversos contextos, ¿no? Por lo mismo que ya han vivido, tienen vivencias, ¿no? Por eso que en este sistema, a través de los mecanismos de articulaciones vigentes, ¿no? Se va a reconocer la valía de estos aprendizajes, y cosa que ellos pueden convalidar, ¿no? En ciertas áreas, también pueden acortar los periodos de estudio, ¿no? Porque ya para ellos ya, bueno, ya no tiene sentido volver a estudiar algo que ya saben, ¿no? Y para eso, bueno, se puede hacer a través de pruebas de ubicación, ¿no? Equivalencia de las competencias laborales con competencias de la educación básica, y también se puede hacer a través de la equivalencia de las certificaciones de programas de educación comunitaria y educación técnico-productiva, ¿no? Bueno, eso es hasta ahora lo que yo puedo compartir con ustedes. Este tema es muy importante y es muy amplio, pero ya yo creo que para ustedes es algo fácil lo que es la evaluación formativa, ¿no? Y lo que es la planificación. Gracias por su atención. Muy bien, Rocío. En realidad, muchísimas gracias a ti por la presentación. Me parece interesante lo que tú nos acabas de compartir. Solo para preguntarte, respecto, digamos, a la exposición que tú has ido planteando, ¿cuáles tú consideras que deben ser esos campos temáticos o campos del conocimiento que se debería de trabajar en la EVA? Ya lo pongo así de manera muy general para que tú nos puedas plantear cuáles serían esos campos, ya, temáticos o campos del conocimiento en el cual debería girar nuestra atención a los estudiantes de la EVA, porque eso también es importante. A ver, solo te lo pongo ahí a consideración, tú ya después me respondes, Rocío, ¿ok? Ok, profesor. A ver, después, muy bien. A ver, vamos a invitar entonces en este momento, porque estamos un poco hablando acerca del currículum, vamos a invitar a, perdón, a ver, tengo acá a ver, vamos a invitar a Marisol Chávez, ¿estás ahí? Me parece que ya estás compartiendo tu pantalla, Marisol. ¿Me escuchas, Marisol? Rocío, ¿podemos dejar de compartir, por favor? Profesor, yo no estoy compartiendo, usted lo compartió. Sí, no, eso lo compartió entonces otra persona. Por sí, eso yo no he compartido, profesor, usted ya, lo ha hecho. Marisol, estás compartiendo tú el programa curricular de inicial e intermedio, Marisol. Ahora sí, Marisol, ya se ve tu presentación, Marisol. ¿Me escuchas, Marisol? Sí, ¿me escuchan a mí? Sí, te escuchamos, Marisol. A ver, iniciamos contigo tu exposición, Marisol. Ya, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, voy a hablar sobre las orientaciones metodológicas que se plantea en EVA. Nos indica que estas orientaciones que lo debe considerar el docente al momento de planificar, ¿no? Y siempre debe promover la reflexión constante sobre los propios aprendizajes de los estudiantes. Además, debe promover también la autonomía, la inclusión y la pertinencia, respondiendo a las características e intereses de los estudiantes. Y también nos indica que el docente, de todas formas, es mediador, es orientador, ¿no? Y debe considerar los siguientes aspectos al momento de planificar. Considerar a la persona, que es el centro y agente fundamental del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, el diseño debe permitir
seguir desarrollando en los jóvenes el aspecto biológico, el cognitivo y también el afectivo. Además, debe reconocer, siempre hemos dicho, todo lo que viene trayendo, ¿no? Lo que tiene, su trayectoria, que se denomina su trayectoria personal, cultural y también laboral, ¿no? Y se debe permitir, en la planificación debe permitir continuar desarrollando las competencias que tiene, ¿no? Lo siguiente aspecto es, toda persona tiene posibilidades de ser, de aprender, cree en ellas, ¿no? Debemos siempre pensar que los jóvenes tienen pues esa habilidad, esa capacidad para desarrollar, para lograr con éxito lo que se propone, tener expectativas positivas, ¿no? Siempre respetando su cultura y su forma de ser también, ¿no? Otra orientación es las condiciones y clima favorable para los aprendizajes. Nos habla de dos aspectos. Uno, que debe ser espacios físicos saludables donde se desarrollen, ¿no? Y también el otro aspecto, el clima para el aprendizaje, un ambiente cálido, de respeto, de consideración, de un trato amable, estableciendo normas. El otro aspecto es la comunidad, es también agente y espacio de aprendizaje, ¿no? En todo caso, también no solamente se desarrolla en el aula, ¿no? Sino también hay otros espacios abiertos, como por ejemplo, se pueden incluir los aprendizajes que se dan en las ferias, en las fiestas, etcétera, y también se puede incorporar algunos programas educativos que respondan también a los intereses de los estudiantes y de acuerdo a sus características, y también incluir los saberes de otros actores educativos, ¿no? El caso de los dirigentes, artesanos, etc. También nos habla en las orientaciones sobre algunos modelos de aprendizaje, todos ellos desarrollan competencias, como por ejemplo el aprendizaje colaborativo, que ya estamos ya desarrollándolo en EBR también. Siempre implica que todos deben de colaborar, deben ser parte, ¿no? Para lograr un objetivo común, ¿no? Todos deben de aportar. También otro aspecto, la comprensión de los saberes previos. Hemos dicho que los estudiantes tienen muchos aspectos, muchas experiencias, lo que saben, lo que han vivido, tienen saberes, ¿no? Saberes personales, laborales, se debe partir de allí y se debe activar los conocimientos previos, ¿no? Para que a partir de esos conocimientos se pueda desarrollar el nuevo aprendizaje. Partir de situaciones significativas. Definitivamente, como son jóvenes que ya tienen cierta experiencia, han vivido, conocen también, en todo caso, ellos requieren situaciones, que se parta de situaciones que se den reales, que sean reales, ¿no? Y también que permita solucionar un problema o atender una necesidad que también es real, ¿no? Que debe ser real. El otro aspecto, generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. El estudiante debe tener claro lo que va a lograr, ¿no? Lo que se espera, debe tener claro. Eso le va a permitir desarrollarse con autonomía y también va a estar predispuesto e interesado también para aprender. Aprender haciendo. Hemos indicado permanentemente que los jóvenes aprenden más haciendo, ¿no? Lo que van aprendiendo cada vez lo tienen que hacer, ¿no? Básicamente es una característica de los estudiantes de EVA. Ellos lo ponen más en práctica, ¿no? Aprenden practicando, poniéndolo en práctica. Aplicar un enfoque interdisciplinario nos indica que no se debe de fragmentar los saberes, sino se debe considerar todos los saberes de las demás disciplinas, ¿no? Para que pueda utilizarlo el estudiante en una situación dada y se pueda observar el desarrollo o la aplicación de todas las competencias que va a desarrollar. Priorizar el aprendizaje basado en proyectos. Definitivamente los jóvenes requieren aplicar en una situación concreta y bueno, pues es mejor trabajar en base a proyectos que le permite solucionar un problema o también elaborar o hacer proyectos de innovación, ¿no?
Bien, también el aspecto de la tutoría y orientación educativa nos habla para educación básica alternativa, definitivamente es un acompañamiento socioafectivo y cognitivo, ¿no? Parte del desarrollo curricular y aporta para el logro de los aprendizajes y para la formación integral del estudiante. Todos somos, de alguna forma, somos actores para que se pueda desarrollar la tutoría, ¿no? El tutor, los docentes, los directivos, los estudiantes también, son agentes. Y bueno, en la tutoría definitivamente debe ser de forma, se indica que debe ser democrático, ¿no? Establece relaciones interpersonales con confianza, respeto, con diálogo, etc. Lo que se pretende es que los estudiantes se sientan bien y puedan expresarse sincera y libremente. Y bueno, la tutoría indica que hay líneas de acción y también cómo se da la tutoría, ¿no? Las líneas de acción son la formativa, la promocional y la preventiva. La formativa va desarrollando permanentemente sus proyectos de vida, sus habilidades socioemocionales y también desarrollar los valores. Promocional siempre va a estar encaminado a promover el desarrollo integral del estudiante, y la preventiva, bueno, siempre en esa línea de acción, su autoconocimiento, su comportamiento, el respeto a la diversidad, etc. Y la tutoría es grupal y es individual, ¿no? Grupal, cuando se tiene a todos los estudiantes que puedan interactuar entre ellos, que puedan expresar sus sentimientos, ¿no? Metas comunes. Individual es un acompañamiento casi personalizado, ¿no? Que es básicamente socioafectivo, cognitivo, y es individualizado. También nos habla sobre los espacios educativos. Los espacios educativos, EVA se amplía a otros espacios, ¿no? Genera otros espacios dados en la municipalidad, por las iglesias, las penitenciarías, etcétera, se va dando a través de los convenios y alianzas con diversas instituciones, ¿no? Esto surge de acuerdo a una población que se quiere atender. Y estos espacios, bueno, tienen que tener ciertas características, ¿no? Que realmente debe de ser un espacio iluminado, ventilado, limpio, ¿no? Indica. También deben ser ambientes accesibles, con baños, bibliotecas, espacios que permita el trabajo tecnológico, ¿no? Con equipos también deberían tener. Las instalaciones también deben estar con rampas, timbres visuales para jóvenes también que tengan alguna discapacidad, ¿no? La señalización, que es importante, también deben ser lugares seguros y cómodos. También debe tener un mobiliario hacia el trabajo, el mobiliario debe permitir un trabajo en equipo, ¿no? Y también utilizarlo de manera versátil y creativa. Bueno, eso es todo, colegas, referente a los aspectos que me tocó. Gracias. Muy bien, Marisol, yo te agradezco por la presentación. Qué bueno bueno, yo sé que todos ustedes han ido leyendo el Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Pero en este caso, a partir del programa curricular de la EVA, estamos nuevamente recordando y en algunos casos precisando algunos temas, ¿no? Respecto a estas orientaciones metodológicas. Marisol, yo quería preguntarte justo en función de lo último que tú acabas de decir, ¿no? Sobre los espacios, tú hablaste, pero también de los agentes, ¿ya? Que me parece interesante, porque acá en EVA se trabaja justo en diversos espacios de aprendizaje, pero también con diversos agentes. ¿Quiénes serían para ti esos agentes con los cuales tendríamos que trabajar en la EVA? No me respondas ahorita, Marisol, pero me gustaría que tú, de repente, tomando en consideración que trabajamos con jóvenes y adultos, ¿quiénes son esos otros agentes? No espacios, ¿ah? Obviamente, de repente, estos agentes están en esos espacios o no, con los cuales tendríamos nosotros que ir impulsando el tema de la modalidad. Entonces, me respondes luego de darle el pase a Elizabeth. Elizabeth, ¿estás ahí? Estrella. Sí, maestro, con las disculpas del caso, colegas. Ok, Elizabeth. Aquí el tiempo un poquito que está fallando el internet, pero ya, maestro. ¿Podemos compartir? ¿Puedes compartir? Sí, por favor, 5 minutos, lo más rápido posible, por favor, Elizabeth, ¿sí? ¿Se observa, maestro?
Excelente, muy bien, Elizabeth. Vamos, contigo cerramos estas exposiciones. A ver, hemos Bien. comenzado de manera distinta, pero ahora vamos a cerrar explicando un poco lo del perfil y otros aspectos. A ver, vamos, Elizabeth. Bien, Agrándalo, Elizabeth. Pon toda tu pantalla completa, ya, para que se vea mucho mejor. ahí, Excelente, muy bien. Gracias, Elizabeth. bien. Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre el programa curricular de la educación básica alternativa. Este programa fue aprobado mediante la resolución viceministerial 034 del año 2019, MINEDU. Justamente el 2 de febrero de ese año se aprobó este programa curricular de la educación básica alternativa, incluyendo a sus dos ciclos, el ciclo inicial, intermedio y también el ciclo avanzado. Y para eso nosotros vamos a conocer los aspectos generales. En primer lugar, vamos a conocer el perfil de egreso de la educación básica. Sabemos nosotros que este perfil es pues la visión común e integral de toda la educación básica, vale decir, de las tres modalidades, ¿no? La educación básica regular, la educación básica alternativa y la educación básica especial. Y el enfoque que tiene este perfil es de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y el primer perfil de egreso es que el estudiante se reconoce como una persona valiosa. Sabemos todos, maestro, un ratito, no sé qué he hecho. Pero sí vemos tu presentación del perfil de egreso, no te preocupes. ¿Se ve, maestro? Sí, se ve muy bien. Tú agrándalo nomás, se ve muy bien. Así es. Ya, entonces les decía, bueno, ya, les decía entonces que son 11 perfiles. El primero, y se reconoce como persona valiosa. El segundo es que el estudiante propicia la vida en democracia. También el tercero es que el estudiante practica una vida activa y saludable. Luego aprecia manifestaciones perdón, maestro, artístico-culturales y sus proyectos artísticos. Ya. ¿Se ve bien, maestro? Siento Sí, que se ve. no. Nosotros estamos viendo bien, Elizabeth. Tú sigue explicando, no te preocupes. Ya. ¿Se sigue Ahí, observando o es otro maestro que se está no, viendo? estamos observando muy bien el perfil de egreso. Ahorita estamos observando el perfil de egreso de la educación básica. Ujú. Ya. Normal, entonces, maestro, ¿se está observándose Sí, el todo se perfil? ve bien, no te preocupes. Estamos viendo bien, sí. Ajá. Ya. Muy bien. Entonces, les decía que estos perfiles son 11. El primero es que el estudiante se reconoce como una persona valiosa. El segundo es que propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y deberes, de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Sabemos que nuestros estudiantes de la educación básica alternativa son pues personas ya mayores, personas que actúan en la sociedad y el, el tercero es, el estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas cotidianas o deportivas. El 4, el estudiante aprecia manifestaciones artísticos culturales para comprender el aporte del arte a la cultura, a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. El siguiente es que el estudiante se comunica en su lengua materna, sabemos todos,
que la lengua materna, en este caso, pues el castellano, y también hay otros que manejan el inglés como lengua extranjera, ¿no? De manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. Entonces el estudiante usa pues el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas. Y el sexto es que el estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. El séptimo es que el estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a su contexto. Bueno, el estudiante aquí en este caso busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo que lo rodea, resolver sus problemas, tomar decisiones en torno a su contexto. El octavo es que el estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. De acuerdo a sus características, se realiza el estudiante proyectos de emprendimiento con ética y sentido de iniciativa. Y el noveno es que el estudiante aprovecha responsablemente la tecnología de la información y de la comunicación, las TICs, para interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje. Sobre todo ahora eso no se ve en esta educación remota. Los estudiantes pues dominan, es mejor que el docente esto de las TICs. Y el décimo es que el estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados. El 11, el estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades. Eso es con respecto a el primer aspecto general. Y luego, maestro, ¿se está observando la diapositiva? Sí, ahorita estamos viendo solo el perfil de egreso. A ver, de repente deja de compartir y vuelve a compartir. A ver, Elizabeth, si tienes ahí alguna duda. Deja de compartir, aunque estamos viendo, vemos tu cursor normal. Ahora has puesto caracterización de los estudiantes. Está bien. Sí, es el segundo aspecto sobre la caracterización de los estudiantes de la EVA. Son también 11. Y tengamos en cuenta de acuerdo a los ciclos, ¿no? En este caso, tanto el ciclo intermedio, inicial intermedio y el ciclo avanzado, que son los ciclos de la educación básica alternativa, tiene estas características los estudiantes que se han matriculado en esta modalidad. El primero es que son personas, en su mayoría, en el ciclo inicial intermedio, mujeres, que a partir de sus interacciones con su entorno familiar, sociocultural y ambiental han construido su identidad. Ese es el primero, la primera característica. La segunda característica es que estos estudiantes actúan y participan activamente en la sociedad. Sabemos que nuestros estudiantes son padres de familia, son autoridades, entonces ellos participan activamente en la sociedad. El tercero es que poseen saberes y experiencias desarrolladas a partir de la interacción con las personas y su entorno. Nuestros estudiantes ya tienen sus saberes previos. Y el siguiente es que son personas que tienen diferentes motivaciones por el estudio. Es verdad que muchos de ellos vienen pues con esa intención, ¿no? De seguir superándose, seguir sus estudios superiores, pero también hay otros que vienen a la educación básica alternativa para tener el certificado de estudios de la educación básica. ¿Por qué? Porque es necesario y les piden en sus centros de trabajo. Y el que sigue es que son personas que se comunican en castellano y en una lengua originaria.
nuestros estudiantes pues tienen desarrolladas sus competencias comunicativas, sobre todo la oral, ¿no es cierto?, para la interacción en los diversos espacios que se desenvuelven. Y la siguiente característica es que comprenden el mundo natural y artificial en que viven desde sus experiencias de vida y cultura. También son personas que utilizan el cálculo matemático en diversas situaciones personales o laborales de su vida. Desde su perspectiva cultural, en un contexto determinado, los estudiantes han desarrollado sus propias estrategias mentales de cálculos para resolver sus problemas que se les presentan. También son gestores de su propia economía. Sabemos todos que nuestros estudiantes trabajan, van desarrollándose en el ámbito laboral, ya sea desde su autoempleo o subempleo, o empleos informales, actividades económicas, actividades de servicio. Muchos de ellos son mototaxistas, son mozos, amas de casa que también trabajan cuidando a algunos niños, ¿no? Y otra característica es que participa del mundo digital o tecnológico. Es la característica de nuestros estudiantes. Y la otra característica es que son personas que requieren desarrollar procesos autónomos de aprendizaje. Elizabeth, agilicemos, por favor, ya vamos a cerrar, el tiempo está acabando. Ya, maestro. Bueno, y el último aspecto que me toca hablar, maestro, es las características de la EVA. Bien, sobre las características de la EVA sabemos todos, y esto hay que interiorizarnos todos. Escucho mucho a los colegas que dicen, no, es un programa, pero no, la educación básica alternativa es una modalidad, y como modalidad tiene dos programas, uno que es la alfabetización, que atiende a personas de 15 años a más que no han tenido el acceso al sistema educativo peruano, y el segundo programa es la PBAJA. ¿Qué cosa es la PBAJA? Es el programa de la educación básica alternativa de jóvenes y adultos que atiende a personas que más de 18 años. Y conozcamos también que nuestra modalidad de educación básica alternativa tiene 3 ciclos, el inicial, intermedio y avanzado. El inicial tiene 2 grados, el primero, que es de iniciación, el segundo grado de reforzamiento. El ciclo intermedio tiene 3 grados, el primer grado, segundo grado y tercero. Estos son equivalentes a la educación primaria de la educación básica regular, y el ciclo avanzado tiene 4 grados, primero, segundo, tercero y cuarto grados, que son equivalentes a los 5 grados de la educación básica regular. También debemos de hacer mención que las características que tiene pues nuestro programa curricular de EVA es pertinente y relevante, es participativa y reflexiva. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Elizabeth, a ti por la presentación. Quiero hacerte una pregunta. Tú nos hablaste ahí como parte del perfil, Elizabeth, que se tiene que desarrollar conocimientos, pero en diálogo con los saberes locales. Eso nos explicaste. Entonces, ¿en qué consiste ese diálogo con los saberes locales, Elizabeth? Eso me vas a responder después que respondan las demás compañeras. ¿Te parece, Elizabeth? Ya, maestro. ¿En qué consiste ese diálogo? A ver, Candelaria, había una pregunta que te habíamos planteado. ¿Cómo podemos trabajar en una sesión o una actividad de aprendizaje estos enfoques transversales que tú nos has socializado? Dejamos de compartir, por favor, Elizabeth, deja de compartir. Ahí abajo debe decir en un colorcito verde, dejar de compartir. Sí, ahí es. En el medio del Zoom, ahí debes de encontrar seguro dejar de compartir. Muy Ahora bien, sí. Gracias, Elizabeth. Ya, A ver, vamos, Candy. ¿Cuál sería tu respuesta? Bien. Tenemos conocimiento general de que esta modalidad que se divide en programas está en el currículo. Pero, aquí viene el pero.
viene de una manera macro, que las direcciones regionales tienen que elaborar un proyecto de caracterización de acuerdo a las regiones donde se encuentre. De ahí pasaría lo que son a las direcciones para elaborar lo que es el plan anual de trabajo. En ese plan anual, antes de elaborarle, es mi criterio, ¿no? Antes de elaborar, se tiene que hacer un diagnóstico de los estudiantes EVA. ¿Para qué? Para insertar y poder hacer una sesión de aprendizaje basándonos en el diagnóstico que se ha realizado. Si no hacemos ese diagnóstico, no lo insertamos en el plan anual de trabajo para luego trabajar durante las diferentes EDAs que se da ahora, no se va a tener ningún tipo de resultados. Si lo cogemos tal como está, no. Se tiene que diversificar, pero antes de diversificar, un diagnóstico de los estudiantes. Ahí nos estaría dando... Muy bien, Candy. Me parece bien lo que acabas de indicar. Claro, vamos a trabajar nosotros y eso más adelante cuando planifiquemos el currículum, les voy a explicar por qué es importante este diagnóstico, y el diagnóstico puede durar una semana o 2 semanas, ¿ya? Para poder conocer cuáles son las demandas, claro, cuáles son las necesidades de los estudiantes de la EVA, y en función de ello, recién podríamos nosotros proponer algunos de los enfoques transversales que se va a enfatizar. De repente hay un enfoque ambiental, un enfoque de búsqueda de la excelencia, no lo sé, pero me parece bien lo que tú acabas de decir. Muy bien. Rocío, tenías una pregunta, o perdón, te hice una pregunta. ¿Cuáles son esos campos temáticos o de conocimientos en el cual giran, digamos, toda la planificación del currículum en la modalidad de la educación básica alternativa? Profesor, casi de verdad no le he entendido bien su pregunta, pero yo pienso que usted se está refiriendo a todo lo que es la planificación y la evaluación, ¿verdad? Bueno, ¿por qué planificamos, no? La planificación, pues, ¿qué es lo que queremos lograr con la planificación? O sea, tenemos que transformarla en una herramienta, ¿no? Que oriente nuestro quehacer pedagógico. Y también, de esa manera vamos a determinar, pues, un aprendizaje con situaciones significativas. Otro campo temático sería, bueno, la retroalimentación, que es muy importante también en nuestros estudiantes, y la evaluación, ¿no? La evaluación formativa, antes por decir se evaluaba ya un tema y quedaba ahí, ¿no? Y se esperaba el final, ¿no? Para evaluar y todo. En cambio ahora ya no, la evaluación es constante, ¿no? En cada momento uno tiene que estar evaluando cada situación que nos presenten los estudiantes. Y bueno, y siempre tenemos que respetar también, ¿no? ¿Qué le digo? Los conocimientos que ellos poseen, porque por lo mismo que ya son adultos, tienen experiencias, y eso también debemos de tomar en cuenta siempre en nuestra planificación, y también el contexto donde ellos se desarrollan. Bueno, es lo que yo he podido entender. Profesor. Ok, Rocío, pero igual voy a yo trabajar, justo ahora, voy a trabajar esos campos, ¿no? Que se relacionan mucho con la planificación, y más adelante nos vamos a ir dando cuenta cómo se tiene que trabajar. Yo lo voy a explicar en un momento, Rocío, ¿ok? Ok, profesor, Marisol, sí, gracias. Marisol, te hice una pregunta respecto a los agentes que debemos incorporar en la EVA. Para ti, ¿quiénes son esos agentes? A ver, no sé si puedes ponernos algunos ejemplos, Marisol. Ya, para mí, realmente, como lo está mencionando en los espacios educativos, yo podría identificar algunos agentes justamente en esos espacios que indican, ¿no? Por ejemplo, en los centros penitenciarios, me imagino que se atiende también a los presos, ¿no? Que están privados de su libertad. También en las caletas, dicen, ¿no? También deberían estar los pescadores, que también acceden a esta forma de educación. Y en las instituciones castrenses, indica también, tendría que ser los soldados, ¿no?
y otros agentes que podrían desarrollar. También considero que hay personas que, por ejemplo, en las instituciones castrenses, los militares también me imagino, yo no desconozco, la verdad, me imagino que deben ofrecer también, ¿no? Una especie de apoyo para que se pueda desarrollar, seguir desarrollando esta educación básica alternativa, ¿no? Entonces, Ok, yo Marisol. podría considerar eso. Bien, Marisol. Además de eso, Marisol, ¿no? Es importante, si por ejemplo yo tengo estudiantes que tienen una afinidad, puede ser que sean mujeres, digamos, ¿no? Que les encante, por ejemplo, todo el tema de la panadería. Estoy imaginando, en un diagnóstico hemos identificado que quisieran aprender todo lo relacionado a la panadería, hacer panetones, hacer pan, hacer postres de, no sé, etcétera. Entonces, un agente fundamental podrían ser estos expertos, ¿no? Que digamos, de las panificadoras, que podríamos invitarlos también a que sean parte, digamos, de este proceso de aprendizaje con nuestros estudiantes, porque esa es una, digamos, demanda, es una necesidad. O podría ser también, de repente, estos estudiantes de la EVA tienen unas aptitudes asociadas hacia la carpintería, ¿no? Entonces, ¿por qué no invitar a algunos expertos en carpintería? De repente, en alianza con Sensico, en alianza con alguna institución, ellos podrían muy bien también ser otros agentes para fortalecer estos conocimientos que demandan estos estudiantes. Y así podemos ir identificando distintos agentes, ¿verdad? Elizabeth, ¿cómo dialogan, cómo se dialoga, digamos, los conocimientos o competencias que se plantean en el currículo con los saberes locales? Bien, maestro, pienso que desde la contextualización, todo docente de EVA debe de considerar los aspectos importantes como es la necesidad de aprendizaje de nuestros estudiantes, y muchos de ellos tienen pues sus saberes locales, ¿no? Saberes valiosos, que haciendo concordancia tal vez con los saberes científicos puedan tener pues una mayor validez, ¿no? Para mejorar su calidad de vida de nuestros estudiantes, maestro. Eso es Muy lo que le bien, a puedo eso se contestar. llama, a ver, está bien, Elizabeth, me parece bien lo que acabas de decir, a eso se llama el diálogo de saberes, el diálogo de saberes. Es decir, claro, desde el punto de vista científico yo puedo explicar, ¿no? Algunos temas, pero también desde una mirada hasta intercultural yo puedo recoger aquellos saberes locales, ¿no? Que tienen, digamos, los pueblos originarios. Yo puedo, por ejemplo, por un lado explicar las bondades de esta pastilla que les dan la ivermectina, ¿no es cierto? Ujú. Que te puede cuidar, ¿no? Digamos, con el COVID, frente al COVID, pero por otro lado yo podría también explicarles el matico, esta hojita del matico, Ajá. es un conocimiento ancestral, es una hierba. Entonces, el estudiante tiene que saber, digamos, ahí dialogar con estos dos tipos de saberes. Hay saberes de carácter científico, y lo voy a explicar desde una perspectiva científica, con el conocimiento científico, y lo otro lo voy a explicar desde la experiencia de las abuelitas, o desde la experiencia de nuestros ancestros, etcétera. Entonces, ese diálogo siempre tiene que haber desde una perspectiva intercultural a lo que justamente tú explicabas. Me parece bien. Miren, todo lo que ustedes han Eso es lo que explicado, llamamos el conocimiento empírico, ¿verdad? claro, es el conocimiento empírico que a veces no lo tomamos en cuenta o no lo damos por válido, pero más allá de ser un conocimiento empírico, son conocimientos que han ido naciendo de generación en generación y que también los debemos de tomar en cuenta, ¿no? Debe existir lo que se denomina el diálogo de saberes. Bien, la sesión de hoy está muy asociada a lo que ustedes han explicado, ¿ya? Estamos entrando ya en materia curricular y esto me agrada porque ustedes ya están, digamos, compenetradas y también los que están escuchando, estamos compenetrados en el tema del currículo. Entonces vamos a hablar un poco acerca del currículo. Y uno de los aspectos fundamentales, básicos, para poder ingresar al tema curricular, tiene que ver con el enfoque de competencias.
Entonces, miren, voy a hablar del enfoque de competencias y fíjense que esto supone un gran cambio. Cuando nosotros hablamos de competencias, implica un gran cambio en nuestra práctica pedagógica, no solamente de la educación básica alternativa, también tiene que ver con la educación básica regular, incluso con la educación básica especial. Miren, normalmente nuestro desarrollo de nuestras actividades a veces lo promovemos de manera pasiva, acrítica. Por eso que yo les pregunto, ¿no? Les pregunto qué opinas sobre este diálogo de saberes, cuáles son para ti sus campos del conocimiento. Quiero saber tu opinión, tu manejo del conocimiento, cuán crítico o crítica puede ser. Entonces, supone un cambio. No podemos aprender de manera pasiva, acrítica, solo reproducir los conocimientos. No, tenemos que transitar a esta nueva mirada que es más activa, reflexiva, crítica, cuestionadora. Digamos, trabajar desde un enfoque de competencias implica ese cambio, ¿no? Ser más activos, ser reflexivos, críticos, autocríticos, siempre estar preguntando, indagando, cuestionando, argumentando, justificando, eso es fundamental. Y miren, desde una mirada acrítica o pasiva, se aprende pues recibiendo información, registrando información, recordando la información, reproduciendo la información. Pero desde una mirada activa y reflexiva se aprende, ¿no? Buscando la información, produciendo información, cotejando la información, discutiendo la información. Entonces estamos hablando acá que nosotros tenemos que utilizar el conocimiento. Entonces, en la EVA, no basta que nuestros estudiantes solo almacenen información, esto sería muy pasivo y acrítico. Nuestros estudiantes de la EVA no quieren almacenar información, no quieren que les depositemos cantidad de conocimientos, no. Lo que ellos esperan es utilizar la información, es decir, ¿para qué me sirve todo lo que estoy aprendiendo en EVA? Pues? ¿Tiene sentido en todo lo que me están enseñando? ¿En qué me va a servir en la vida? Eso se va a preguntar el joven y el adulto. Lo que estoy aprendiendo en EVA, ¿para qué me sirve? ¿Qué sentido tiene con lo que yo estoy haciendo ahora? Porque si no hay deserción. Entonces, todo lo que tiene que ver con la información que trabajemos en la EVA, tiene que apuntar al uso de esa información. ¿Para qué en qué le va a servir? ¿Sí? ¿En qué le va a ayudar lo que estás trabajando? Pues no puede ser teórico. Entonces, tenemos que ir pensando desde una perspectiva del enfoque de competencias que el cambio en relación a la información es que el estudiante en la EVA utilice la información que nosotros le estamos proporcionando. Eso es, que utilice, que lo lleve a la práctica, que lo demuestre. Entonces, eso es, digamos, la primera perspectiva que quiero poner en consideración desde el enfoque de competencias. El enfoque de competencias apunta a que el estudiante actúe, demuestre. Es una actuación, por eso le dice, es una actuación compleja. Y la actuación tiene que ver con la utilización de la información, con el uso de la información. Si no, no tiene sentido. No es significativo si el estudiante no utiliza la información. Entonces, uno dice, caramba, estoy aprendiendo cosas que ni siquiera voy a llevar a la práctica. Entonces, ese es el cuestionamiento que en EVA generalmente nos tenemos que hacer de manera crítica a los docentes. Y no solamente en EVA, esto también es en la educación básica regular, evidentemente, pero con fuerza, ¿no? En la educación básica alternativa. Vamos a leer este texto que me parece potente, lo he traído, y voy a invitar a uno de ustedes. A ver, Johnny, ¿estás ahí, Johnny? ¿Me estás escuchando, Johnny? No me escucha, Johnny. ¿Dónde estás, Johnny? A ver, voy a yo llamar Karina, ¿ok? Voy a hacer una llamadita, Karina, ¿ok? Voy a llamar a algunos. A ver, ¿estás ahí, Víctor? Víctor Colca. Aló, maestro. Sí, buenas tardes, ¿Qué tal, profesor. Víctor? ¿Puedes leer este texto, Víctor? A ver, por favor. Correcto, maestro, correcto. A ver, vamos. Listo. Lee Botter 2000. Nos previene contra una definición débil de las competencias. Suma de conocimientos de saber hacer o saber estar, o como la aplicación de conocimientos teóricos o prácticos
y nos recuerda que la competencia no es un conglomerado de conocimientos fragmentados, no está hecha de migajas de saber hacer, sino que es un saber combinatorio y que no se transmite, sino que el centro de las competencias es el sujeto, aprendiz, que construye la competencia a partir de la secuencia de las actividades de aprendizaje que movilizan múltiples conocimientos especializados. El profesor solo crea condiciones favorables para la construcción siempre personal de las competencias. Para Lee Botterf 2000, la persona competente es la que sabe construir saberes competentes para gestionar situaciones que cada vez son más complejas. Gracias, maestro. Excelente, Víctor. Bacán. Miren, miren qué interesante. Él todavía cuestiona. Yo lo que les he explicado hace poco, les dije, desde un enfoque de competencias, ¿qué interesa? Pasar de una mirada acrítica a una mirada más crítica, donde yo utilice la información. Eso les estaba explicando. Entonces, eso se entiende desde la actuación. Por eso decimos que la competencia es una actuación compleja que te permite resolver un problema con sentido ético, etcétera, etcétera. Pero miren lo que nos dice Le Bauder. Le Bauder es un crítico y a mí me encanta Le Bauder, que se utiliza bastante, digamos, como un referente. Él nos dice que la competencia, una definición débil, dice, no es la suma de conocimientos de saber hacer o saber estar, o la aplicación de conocimientos teóricos o prácticos. Miren qué cuestionador. No es una simple aplicación, él nos dice. Nos recuerda que la competencia, dice, no es un conglomerado de conocimientos que están fragmentados. Desde ahí ya nos dice que no, el conocimiento es integrado. Yo no puedo trabajar de manera fragmentada el conocimiento. El conocimiento es integrado, está integrado a habilidades, a actitudes, a valores, está integrado a tus rasgos de personalidad, a tus emociones, está integrado, el conocimiento está integrado. Por lo tanto, no puedo yo trabajarlo de manera fragmentada. Eso es lo que nos dice Le Bauder. Y Le Bauder nos recuerda, pues, a este autor que se llama, que nos habla del pensamiento complejo, Edgar Morin, ya, del pensamiento complejo. Edgar Morin, así como tú, Edgar. Mira, Edgar Morin. Edgar Morin nos habla del pensamiento complejo. El pensamiento complejo, ¿qué nos dice? Que cuando uno aprende, hay un conjunto de redes que se activan. Todo se articula. Cuando tú aprendes, entra en juego tu disposición, tu motivación, tu atención, tu manejo de conocimientos, tu uso del lenguaje. Es decir, entran en juego un conjunto de factores cuando uno aprende. Es complejo el aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje siempre va a ser una actuación compleja, nos dice Edgar Morin. Entonces, fíjense lo que nos dice Le Bauder. Yo continúo explicando lo que dice Le Bauder. Dice que la competencia no es un conglomerado de conocimientos fragmentados, no está hecho de migajas de saber hacer, ya, sino que es un saber combinatorio. Esto quiero resaltar. Es un saber combinatorio. La competencia es un saber combinatorio. ¿Por qué saber combinatorio? Porque combina conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, la comunicación, tus rasgos de personalidad, es decir, combina muchos aspectos y que no se transmite. Fíjate, la competencia no se puede transmitir, ¿sí? La competencia lo construye el mismo sujeto, por eso nos dice, sino que el centro de la competencia es el sujeto aprendiz que construye la competencia a partir de una secuencia de actividades de aprendizaje que movilizan múltiples conocimientos especializados, ¿no? O sea, yo no puedo, digamos, transferir la competencia, no voy a poder transmitir una competencia, no. Eso lo construye el mismo sujeto, ¿no es cierto? Cuando participa, cuando expone, ¿no? Cuando explica, etcétera. El profesor solo crea condiciones favorables, ¿no? Para que la construcción siempre sea personal de las competencias. Para Le Bauder, la persona competente es la que sabe construir saberes competentes para gestionar situaciones que cada vez son
más complejas. Miren, qué interesante. A ver, entonces, desde esta perspectiva, ¿qué estamos entendiendo por el enfoque de competencias? El enfoque de competencias es un saber combinatorio, lo voy a escribir acá. El enfoque de competencias es un saber combinatorio. Combinatorio. ¿Por qué combinatorio? Porque cuando uno aprende, cuando uno sabe, ¿qué combina? No solo combinas tus conocimientos, combinas con estos conocimientos con tus habilidades. Combinas estos conocimientos y estas habilidades con la actitud que en ese momento tienes. Combinas esas habilidades y conocimientos con la voluntad que tienes, porque también tu voluntad tiene que ver. Combinas, es decir, combinas con un conjunto de factores, ¿no? El saber combinatorio, por lo tanto, no solo es un saber combinatorio, es un saber complejo. Ah, qué interesante, complejo. ¿Por qué? Porque movilizas un conjunto de recursos. ¿Qué movilizas? Conocimientos, un recurso, movilizas habilidades, movilizas actitudes, movilizas tu voluntad y entre otras cosas. Por eso es complejo, es un saber complejo, ¿ok? Entonces, al movilizar, entonces estamos hablando que la competencia moviliza un conjunto de recursos que nosotros lo conocemos como capacidades desde el currículo nacional. Todo esto que estoy acá subrayando son capacidades, pues, ¿sí? Capacidades, también conocidas como recursos. Entonces, el currículo nacional nos dice que la competencia es una facultad. Así nos dice el currículum, textualmente nos dice, es una facultad que nos permite combinar capacidades. Es una facultad que nos permite combinar nuestras características personales. Todos tenemos distintas características personales, todos. Algunos tenemos un tono de voz mucho más alto, es nuestra característica. Otros tenemos un tono de voz más bajo. Otros somos más tímidos, otros somos más expresivos. Entonces tiene que ver también con tus rasgos de personalidad. Entonces, y es una facultad que te va a permitir lograr un propósito específico. Siempre está orientada la competencia hacia un propósito, ¿sí? Ese propósito puede ser resolver un problema. Ese propósito puede ser no solo resolver un problema, sino considerar una determinada potencialidad. Y miren, esta facultad que es, digamos, la competencia, te permite actuar en una situación determinada. En este caso, por ejemplo, estamos en clases, ¿no? Entonces, actúas en el marco de esta sesión de aprendizaje. Pero podría ser que actúes en el marco de otro espacio, de otra situación determinada. Y dice, es una facultad que también te permite actuar de manera pertinente, ¿sí? Porque tú te ubicas en el contexto en el cual te encuentras y en función de ello también te comunicas, te desenvuelves, ¿sí? Es distinto cuando estás en tu casa que cuando estás, digamos, en la casa de un amigo, ¿no es cierto? Hasta cambia, digamos, tu forma de comportarte, ¿no? Es distinto, ¿no? Porque no es tu casa, estás en una casa extraña. Actúas de manera pertinente dependiendo. Es distinto estar en casa o estar en una sesión de aprendizaje, en unas clases. Actuamos de manera pertinente y siempre con sentido ético, ¿sí? Es decir, que tiene que estar aquí siempre la moral, ¿no? Como, digamos, una práctica, porque la moral son las normas que rigen nuestro comportamiento, normas que conducen nuestro comportamiento. Siempre tiene que tener un sentido ético el tema de las competencias. Pero esto es lo que nos explica el currículum respecto a la competencia. Pero nosotros, esta facultad la movilizamos. Esta facultad la combinamos. La combinamos. Esta facultad la movilizamos. Esta facultad movilizamos con capacidades. Fíjense, hay distinto tipo de capacidades. El currículum nos habla que la capacidad es un recurso. A algunos no les ha gustado esta definición. Personalmente a mí también no me agrada, pero eso está en el currículum. Es decir, ya es una definición que tenemos que asumirlo, ¿no? Las capacidades son recursos, fíjense, pero son recursos para actuar. Ah, caramba. Son recursos para actuar. En el currículum nos plantea que estos recursos pueden ser los conocimientos, pueden ser conocimientos las teorías, pueden ser conocimientos los conceptos, pueden ser los conocimientos, los procedimientos que utilizas para desarrollar una determinada actividad,
Por ejemplo, si te piden, a ver, quiero armar, ¿no es cierto? Un mueble, a ver, ¿cómo vas a armar? Comienzas a armar. Hay ciertos procedimientos, hay una guía de procedimientos en los distintos campos del saber, pues entonces son los recursos para actuar. Pueden ser conocimientos, pueden ser las habilidades, ¿no? Esos recursos, el talento que tú tienes, la pericia, ¿no? Que tú tienes, la aptitud que tienes, o pueden ser recursos para actuar de manera social. Hay personas que tienen una facilidad para comunicar las cosas. Hay personas que tienen una facilidad para convencer. Hay otros que no tenemos esa facilidad para convencer al otro, para comunicarnos, ¿no? Esa es toda una habilidad social. O hay habilidades cognitivas. Hay personas que tienen una capacidad, por ejemplo, para recordar. Tienen una memoria increíble. O hay personas que tienen algunas habilidades, ¿no? Que están asociadas a las habilidades motrices. Por ejemplo, para el fútbol, tiene una capacidad para jugar, es excelente. Uno no lo tiene, pero el otro lo tiene. Son habilidades. Y no solamente entran en el juego conocimientos y habilidades, sino también las actitudes, que son esas disposiciones o tendencias para actuar, que te permiten justamente pensar, sentir, comportarte o asumir un sistema de valores, ¿no? Entonces, además de estos recursos, también están tu temperamento, tus rasgos de personalidad. Todos tenemos distintos rasgos de personalidad, tus propios valores, tu propia escala de valores, la cultura, porque tú puedes tener una matriz cultural andina y piensas distinto a una matriz cultural amazónica. Eso, la cultura influencia, la cosmovisión influencia. Entonces son recursos para actuar. Estos recursos se movilizan, estos recursos se combinan. Entonces la competencia, si es un saber combinatorio, ¿qué significa? Que voy a combinar un conjunto de recursos para actuar. Voy a combinar un conjunto de capacidades para actuar. A eso se refiere. Miren, las capacidades, estos recursos del cual estoy hablando, estos recursos que se movilizan, estos recursos que se combinan, ¿no? Que están asociadas a la competencia, pueden ser tanto saberes propios de la persona o pueden ser recursos del entorno. Miren, podemos tener nosotros ese talento, ¿no? Y lo tenemos, es propio, ¿no es cierto? O puede ser un recurso externo. Por ejemplo, yo recuerdo como alumno que el profesor de matemática nunca me enseñó a utilizar una calculadora. Es más, yo tenía mi calculadora, yo recuerdo una calculadora, no sé cómo le llamaba esta calculadora, que me habían comprado una calculadora bien bacán, y yo pensaba que me iban a enseñar a usar la calculadora, pero nunca nos enseñó el profesor, nos dijeron, no, sin calculadoras, no, acá no se utiliza calculadoras. Pero eso es un recurso del entorno, es un recurso del entorno, es un recurso externo, ¿no? Entonces yo tengo que movilizar, tengo que combinar recursos, no solamente internos, propios de la persona, internos. También tengo que utilizar recursos externos, como la computadora, por ejemplo, ¿no? Muchos recién estamos aprendiendo a usar realmente las tecnologías de la información. Celia, ¿puedes apagar tu micro, por favor, Celia Alzamora? Celia, apagamos el micro, por favor, Celia. Gracias. Entonces, miren qué interesante. Entonces, cuando nosotros movilizamos o combinamos recursos, tenemos que seleccionar esa diversidad de saberes y esa diversidad de recursos, ¿no? Miren, por ejemplo, si son internos, digamos, las capacidades, pueden ser los conocimientos, las habilidades cognitivas, nuestras habilidades relacionales, nuestras herramientas cognitivas, nuestras cualidades personales, eso sí es interno, ¿sí? Si es que las tenemos. O puede ser externo, si es que, por ejemplo, manejamos un banco de datos. No sé si ustedes manejan su banco de datos, pero, por ejemplo, yo sí tengo mi banco de datos. Tengo una cantidad de información relacionada a la EVA, por ejemplo, para hacer esta especialización. Si no, no podría hacer la especialización. Tengo mi banco de información en EVA. Y como me encanta el currículum y la gestión, tengo bastante información sobre currículum y sobre gestión de distintos autores.
lo tengo porque me encanta. Tengo mi banco de datos también. Tengo mis propios documentos, no solamente diccionarios, manuales, tu computadora, calculadora. Hay instrumentos diversos que te pueden servir como recursos externos para lograr tu propósito, ¿no? O para movilizar estos recursos y lograr, digamos, una actuación compleja. Entonces, cuando nosotros movilizamos distinto tipo de recursos, sean internos o sean externos, combinamos para lograr una actuación compleja, ¿no? Esa actuación por el cual se define la competencia. A ver, vamos acá entonces a responder la siguiente pregunta. A ver, si nos estamos entendiendo, claro, pues Johnny, el Casio, ¿no? A ver, vamos a responder. Y ustedes, seguro los que me han estado escuchando, van a responder con facilidad, ¿ok? La competencia es un saber combinatorio, eso nos dice el de Boder. Según el Currículo Nacional de la Educación Básica, esta combinación recae en el uso de ¿qué? A ver, ¿de qué? A ver, escribimos en el chat. ¿De qué? ¿En el uso de qué? De los desempeños, de los indicadores, de las capacidades, de los conocimientos. ¿Qué dicen ustedes? A ver, si están comprendiendo lo que estoy explicando, entonces ahorita pueden responder. A ver, respondan solamente en el chat. Respondan en el chat. La competencia, estoy diciendo, es un saber combinatorio. Entonces, según el Currículo Nacional, esta combinación recae en el uso de ¿qué? Johnny, conocimientos, habilidades y actitudes. Pero a ver, ¿cuál sería la respuesta? Pues acá, ¿cuál es la alternativa para ustedes? ¿Cuál sería la alternativa? Están viendo, ¿verdad? La pregunta se observa, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen? Ah, Candy, las capacidades. Ok, Johnny, si hay problemas con el audio, no te preocupes. Escribamos por acá por el chat. Rosa Miranda, capacidad, por supuesto, Karina. Estamos hablando de las capacidades, muy bien, Carmen. Y los demás no escriben, ¿no? No queremos escribir. A ver, Ivette, claro, capacidades, Elisa, por supuesto, las capacidades. Entonces, nosotros movilizamos las capacidades y estas capacidades son esos recursos para actuar. Los recursos para actuar, claro que sí, Celia, por supuesto que sí, las capacidades. ¿Y cuáles son los propósitos del aprendizaje? A ver, yo les pregunto, para poder entender el currículum, porque tenemos que hablar un mismo lenguaje, porque yo voy a hablar y les voy a decir los propósitos del aprendizaje y ustedes me tienen que decir cuáles son los propósitos del aprendizaje. A ver, escriban en el chat, ¿cuáles son los propósitos del aprendizaje? A ver, ¿quién puede escribir cuáles son los propósitos del aprendizaje? Porque esto tenemos que manejar, digamos, como una información para poder explicar más adelante sobre el currículum, porque ya estamos entrando a la planificación curricular poco a poco. A ver, ¿cuáles serían esos propósitos del aprendizaje? Escriban, a ver, en el chat, ¿cuáles son esos propósitos del aprendizaje? Miren, ustedes que me están escuchando van a levantar su mano y van a identificar que tienen 5 dedos. 5 dedos, ¿ok? 5 dedos. Los propósitos del aprendizaje son 5. ¿Cuáles son? Para que no se olviden. Lo primero, a ver, la competencia. La competencia es un propósito del aprendizaje. ¿Cuál es el otro propósito del aprendizaje? La capacidad. La capacidad es otro propósito del aprendizaje. 3. ¿Cuál es el otro propósito del aprendizaje? El desempeño. Es otro propósito del aprendizaje, el desempeño. El 4, los estándares de aprendizaje. Son los otros propósitos del aprendizaje. Y finalmente, los enfoques transversales. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del aprendizaje? Cuando estemos hablando, porque nosotros tenemos que tener un lenguaje pedagógico. Cada vez que hablamos, tenemos que usar un lenguaje pedagógico. Los propósitos de aprendizaje son 5: competencias, capacidades, desempeños, estándares y enfoques transversales. ¿Ok? Esa es, digamos, la manera como nosotros tenemos que ir manejando, dominando el currículo. Y a partir de ello vamos a poder desarrollar la planificación curricular. Fíjense aquí,
A ver, voy a invitar a ver a alguno de ustedes a leer este texto. A ver, ¿estás ahí, Liliana? Liliana Jiménez. Liliana, ¿me escuchas? Ya. ¿Estás ahí, Celia Alzamora? ¿Me escuchas, Celia? Celia. A ver. Algo. Dígale, maestro. A ver, no, voy a llamar un ratito a Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Voy a llamar todavía a una persona más. ¿Ok? Carla, ¿estás ahí? Sí, doctor, buenas tardes, sí Muy estoy. bien, Carla, ¿cómo estás? Carla, ayúdame con la lectura, por favor, Carla. A ver, de este texto y con las alternativas también. Vamos. Ya, doctor, no lo veo el texto, doctor. No se ve, no logras ver el texto. ¿Estás con celular? Sí, doctor. Ah, muy bien. Puede ser por eso. Porque como estás con el celular, ahí tienes seguramente alguna dificultad. Muy bien, no hay problema. ¿Estás Ya. ahí, Rosa Miranda? Sí, Rosa, doctor, estoy acá. Sí, muy doctor. bien, Buenas Rosa. tardes. ¿Puedes leer, por favor, el texto? Sí, doctor. A ver, vamos. Ya. El profesor explica el primer día de la ejecución de la unidad didáctica. La importancia de los propósitos de aprendizaje indicó con mucha seguridad. La competencia implica, entre muchas cosas, integrar conocimientos. Ser competente supone no solo disponer de un acervo de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, sino saberlos seleccionar y combinar de forma pertinente. Resaltó la necesidad de trabajar desde un enfoque de competencias. Su objetivo fue desarrollar un andamiaje a los estudiantes que tenían dudas respecto a la unidad. En el siguiente ejemplo, tomando en cuenta el planteamiento del docente, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? Muy bien, a ver, ahí nomás, Rosa. Ya. A ver, acá, muchas gracias, Rosa. Miren, respecto a este texto que nos dice, la competencia implica, entre muchas cosas, integrar conocimientos. Ser competentes supone no solo disponer de un acervo de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes, sino saberlos seleccionar y combinar. Nuevamente, estamos entrando a lo que decía Le Baudelaire, ¿no? La competencia es un saber combinatorio. Hay que saber combinar. Yo no puedo trabajar de manera fragmentada. Todo está articulado y se trabaja en redes y de forma pertinente. Entonces, acá nos dice, en el siguiente ejemplo, tomando en cuenta el planteamiento del docente, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? A ver, ¿cuál de los estudiantes? A, Matías elabora un mapa, está mal escrito ahí, un mapa conceptual a partir de una lectura que entregó la docente del aula. B, Rosita encontró en la biblioteca sobre el significado del hombre vaginal. Sin embargo, decidió entrevistar a algunos varones para tener mayor seguridad sobre el tema. C, Alberto debe organizar una exposición sobre la tanatología. Su profesor le facilitó 3 libros sobre el tema. Alberto elabora su presentación. César investiga en el internet sobre la eclosión de la información. Él debe desarrollar un ensayo. Con grata satisfacción encontró información en Google, Metacrawler, Olé y Altavista. A ver, ¿qué dicen ustedes? Según el siguiente ejemplo, a ver, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? A ver, si es un saber combinatorio, para ustedes, ¿cuál de los estudiantes está, digamos, combinando adecuadamente sus saberes? ¿No? Está desarrollando adecuadamente la competencia. ¿Cuál? A ver, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Escriban en el chat, a ver, ¿cuál consideran que puede ser la respuesta? Vamos. ¿Cuál consideran que puede ser? Ivette, para ti la B. Ok, Ivette. Ok, vamos.
A ver, la B. ¿Qué dicen los demás? Ah, Marisol, también para ti la B. Carla, también para ti la B. Ah, qué interesante. La B. ¿Podría preguntarte, Ivette, por qué pusiste la B? ¿Podrías habilitar tu micro, Ivette? ¿Por qué la B? Profesor, muy buenas tardes. Hola. Bueno, porque Rosita, uno tiene el interés de ir a la biblioteca. Ya. Luego encuentra ese término, bueno, de hombre vaginal, pero sin embargo sigue aún con esa duda y decide utilizar su capacidad social para entrevistar a los varones, ¿no? Y tener mayor seguridad sobre ese tema. Ah, ya. ¿Y por qué no Matías, Ivette? Doctor. ¿Por qué no Matías? Bueno, porque Matías ha utilizado un conocimiento del docente, bueno, de la lectura, y no ha hecho mayor esfuerzo, no veo que haya utilizado otro tipo de capacidades. Ah, muy bien. ¿Y Alberto, por qué no? En el caso de Alberto, bueno, como bien dice, ¿no? Organiza su exposición sobre un tema y además que quien le ha facilitado, le ha ahorrado el esfuerzo, por decirlo así, así el docente le ha dado, o sea, acá Alberto tampoco ha utilizado otro tipo de capacidad, no se ha esforzado en buscar esos temas por su propia cuenta, ¿no? Utilizar sus habilidades. Sí. ¿Y César? Gracias, doctor. No, a ver, y César, acá dice César investiga en el internet. A ver, Ivette, ¿por qué no César? Bueno, César acá también tiene por voluntad propia habilidad de investigar en el internet, pero claro, está sentado utilizando la computadora, encuentra la información y visita diferentes páginas, ¿no? Pero no utiliza otra habilidad suya propia, como lo que hace Rosita, ¿no? Su habilidad social de poder entrevistar, porque no es fácil entrevistar, ir a buscar a otras personas y atreverse a preguntarles, ¿no? Excelente. Me parece interesante lo que tú explicas, Ivette, por la sencilla razón. ¿Quién desarrolla la competencia? Es aquella persona que puede combinar distinto tipo de capacidades. ¿Me dejo entender? Cuanto más capacidades combina, va a ser un poco más complejo, pero también va a tener una actuación competente. Fíjense que César, si bien está investigando, porque hay un nivel de investigación según lo que dice la alternativa, pero solo está investigando fuentes del internet, fuentes secundarias. No está yendo a fuentes primarias, como puede ser un libro, porque ahí no lo dice. Está buscando en el internet, de repente son información secundaria, resumida, no lo sabemos, ¿sí? Y además solo está utilizando el internet para poder desarrollar su actividad. No, lo ha podido hacer, digamos, buscando otro tipo de fuentes, ¿no? Entonces me parece bien, digamos, como tú lo explicas ahí, Ivette. En este caso, Rosita, por iniciativa propia, se ha ido a la biblioteca y comienza a, digamos, investigar sobre un texto que habla sobre el hombre vaginal, pero no se convence, digamos, con la información que ella por sus propios medios está, digamos, buscando, sino que decide entrevistar a algunos varones para tener mayor seguridad del tema, para saber y comprobar y contrastar si lo que dice en ese libro o en los libros de la biblioteca es cierto. Entonces, ella está haciendo evidentemente uso de otros recursos para el logro, digamos, de su propósito. Entonces, aquí evidentemente la respuesta es la alternativa B, ¿ok? Y cuando nosotros leemos sobre el hombre vaginal, porque muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y qué es eso de hombre vaginal, profesor? ¡Qué horror! ¿Qué está hablando, profesor? No, hoy en día, les cuento, hoy en día, la cultura es tan, digamos, vasta, que hoy en día, por ejemplo, se han dado cuenta que los varones son tienen un sexto sentido ahora los varones. Las mujeres, ya se decía antes que tenían el sexto sentido, ahora ya no, los varones son los que tienen el sexto sentido. Los varones son los más débiles, sensibles. Ahora hay varones más sensibles que las mujeres, tienen una sensibilidad. A ellos se les llama pues los hombres o varones vaginales, ¿sí? Entonces, sobre eso hay una cantidad de libros, ¿no? Para poder investigar. Estos hombres vaginales son los manipuladores. Estos tienen una facilidad, por ejemplo, para convencer a las chicas, hasta lloran
te convencen, son vaginales, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es otro tema que podríamos hablar. Cuando se habla de la tanatología, uno habrá visto en el documento y dice tanatología. ¿Qué es eso, profesor? Tanatología. Esa es una ciencia que estudia los cadáveres, ¿sí? Es toda una ciencia, la tanatología. ¿Y qué es la eclosión de la información, profesor? Porque no entendí eclosión de la información. La eclosión es la abundante información. El Big Data, pues, que expusieron, no sé si ustedes recuerdan la anterior sesión, alguien expuso sobre el Big Data, entonces tiene que ver con la eclosión de la información. Bueno, pero acá estamos hablando del enfoque de competencias. Y lo que quiero aquí resaltar es que cuando una persona desarrolla competencias, combina de manera pertinente distinto tipo de recursos o capacidades para el logro de un determinado propósito, ¿ok? ¿Cómo se adquiere la competencia? Fíjense, la competencia se adquiere de manera significativa, es decir, de manera auténtica. Los profesores tenemos que promover, digamos, actividades que a los estudiantes les agrade, ¿ya? Que sea original. El profesor tiene que ser original. El profesor no puede ser muy rutinario. El profesor tiene que ser no rutinario, original, creativo para presentar las cosas. El profesor también debe jugar, tiene que ser lúdico, porque eso es, digamos, parte del aprendizaje. El profesor tiene que ser retador, tiene que ser desafiante. Solo así se puede adquirir la competencia de manera significativa. Pero no solo es importante lo significativo, también la competencia, no nos olvidemos, se adquiere de manera progresiva, es permanente. No es que tú lo adquieres la competencia y ya eres competente, no, es permanente, es un proceso. Y en el caso de la educación, se va a adquirir en toda la educación básica, incluso en toda la vida. Tú te haces experto como carpintero, producto de la experiencia de años, ¿sí o no? Estás trabajando años de años, entonces te haces experto, digamos, en el tema de carpintería. Entonces, es en el largo plazo, las competencias se adquieren en el largo plazo. Las competencias se adquieren de manera integral. No es que solamente nosotros aprendemos cuestiones cognitivas, todo está integral, está asociado a lo socioemocional, a lo motriz, a lo moral, a lo volitivo, incluso a lo espiritual, ¿ok? Miren, también se adquiere de manera crítica, esto es fundamental. La competencia no la vas a adquirir si no cuestionas, si no preguntas. Por eso que yo les pregunto, ¿no? Claro que algunos tienen problemas, ¿no es cierto?, con los cuales no puedo conectarme, no pueden hablar, ¿sí? Porque hay, digamos, tienen dificultad de repente con la conectividad, pero la competencia se adquiere cuestionando, problematizando, deconstruyendo. De esa manera se adquiere la competencia, ¿ok? ¿Y cuáles son esos campos de interés? A ver, que te había preguntado, no sé, me parece que te pregunté a ti, Marisol, ¿verdad? O no, le pregunté a Lisa, esos campos de interés para desarrollar las competencias de la EVA. Ya la educación básica alternativa nos plantea algunos campos, ya, para que ustedes lo conozcan. Es decir, cuando planteemos las situaciones significativas, tenemos que ir identificando cuál es el campo de interés de los estudiantes de la EVA. Los derechos y ciudadanía, ese podría ser todo un campo de interés. Los estudiantes quieren, digamos, entender en el marco de los derechos y de la ciudadanía un conjunto de temas relacionados al tema social, al tema político, etcétera. ¿Ok? Johnny, ¿puedes apagar, porfa, tu micro? Johnny, ¿estás ahí? Gracias, Johnny. Entonces, tiene que ver con los derechos y ciudadanía un campo de interés. Otro campo tiene que ver con el ambiente y salud. De repente, la necesidad de los estudiantes está asociado a la salud, al ambiente. Entonces, a partir de ese campo de interés, podemos nosotros ir planteando las situaciones significativas. O puede ser que los estudiantes, su interés está asociado al trabajo, al emprendimiento, al autoempleo, a la reconversión laboral, porque quieren reconvertirse, ¿no?, laboralmente. Entonces, las actividades que le vamos a plantear de manera significativa va a estar asociada al trabajo y al emprendimiento. O puede ser que el otro campo sea el territorio, la cultura, les agrada. Entonces, las situaciones van a estar, digamos, planteadas desde esta perspectiva.
Entonces, en función de estos 4 ámbitos o campos de interés, puedo yo plantear situaciones significativas. En función de esos ámbitos, yo puedo plantear experiencias de aprendizaje, lo que se llama las EDA, las experiencias de aprendizaje. Estos son los campos de interés, de la modalidad de la educación básica alternativa, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo les agradezco, digamos, a todos por vuestra participación. Entiendo que estamos teniendo algunas dificultades de la conectividad y en algunos casos a veces se puede activar, ¿no es cierto?, el micro. Entonces, por eso yo al toque me doy cuenta qué micro se activa, qué micro no se activa. Vamos a cerrar esta sesión ya, digamos, con perspectiva a la próxima clase, ¿sí? Las personas que aún todavía no han participado, sienten que necesitan todavía fortalecer su participación, yo les invito a que la próxima sesión puedan exponer sobre esta lectura de César Picón. Todavía seguimos con César Picón, ¿no es cierto? Hay una lectura que tiene que ver con la EPJA, que necesitamos en el Perú, de la página 191 a la 202. A ver, y hay otra que tiene que ver con la situación, desafíos y posibles respuestas de la EPJA, ¿sí? De la página 207 y 239. Yo les voy a enviar estos libros a las personas que se animen, digamos, aquí a exponer. A ver, ¿quiénes se animan, estimados participantes? Ok, no hay problema, Johnny, no hay problema. A ver, vamos, ¿quiénes se animan a exponer? A ver, los invito aquí. ¿Quiénes se animan? Pueden escribir en el... Muy bien, vamos. ¿Quién se anima? ¿O no están muy animados de exponer sobre estos temas? A ver, vamos. Quien no ha expuesto, esta es su posibilidad. A ver, vamos. Para ir cerrando, ¿quién se anima, antes de, digamos, yo invitarlo, para que nos pueda un poco exponer sobre el tema de la EPJA y el otro sobre la situación y desafíos posibles? A ver, vamos. ¿Están ahí? Voy a invitar a algunos. ¿Están de acuerdo? A ver, Karina, ¿estás ahí? ¿Me escuchas, Karina? Perfecto, teacher. Sí, estaba revisando ahorita mismo la lectura, el libro. Y, teacher, yo solo tengo hasta la página 204. No te preocupes, yo te voy a enviar ahorita la otra, desde la 205 te voy a enviar, no te preocupes, Karina. Ah, ya, teacher, entonces yo me comprometo con la primera, ¿no? Que dice la EPJA, que necesitamos en el Perú. Ah, entonces tú ya lo tienes la lectura, Karina. Sí, pero, teacher, esa lectura que yo tengo no tiene hasta la página 202, tiene hasta la 204 y estoy buscando ahorita el... Ya, yo te voy a enviar los dos textos. No te preocupes. Ok, teacher. Ok. Gracias, Karina. A ver, voy a invitar, a ver, vamos a ver quién nos puede apoyar. A ver aquí, de acuerdo a lo que estoy. Muy bien. Muy bien, ahí. Ivette, ¿estás ahí, Ivette Corrales? Sí, sí, doctor, sí estoy presente, doctor. Muy bien, Ivette. ¿Estás de acuerdo con exponer esta parte de situación, desafíos y posibles respuestas de la EPJA? Oh, como usted diga, doctor. Ya. Te voy a enviar el texto, no te preocupes. Cualquiera de ustedes puede comentar, ¿ok? Cualquiera de ustedes puede comentar. La siguiente clase yo voy a invitar a cualquiera de los que están, digamos, en la sesión para comentar y también les voy a enviar este texto, ¿ok? Les voy a enviar este texto a las personas que van a exponer y a los que quieran, digamos, también continuar con la lectura. Yo les agradezco, tengan un bonito fin de semana. Doctor. Dime, a ver, vamos. Disculpe la pregunta. Dime, Candelaria. Yo al menos el día sábado 18 no voy a poder estar en clase, tengo actividades en mi escuela y no tengo conectividad de ningún tipo en mi escuela. Y por lo tanto se me va a hacer imposible estar No hay problema, Candy.
lo importante, Candy, es que podamos hacer, digamos, seguimiento a los videos. Si tú no puedes estar la próxima clase, hay un video y les enviamos para que tú, bueno, a partir de ella puedas nuevamente revisar todo lo que hemos trabajado, ¿sí? No te preocupes. Ya, doctor, sí, eso Te era menos agradezco. porque, bueno, de todas maneras siempre tenemos que informar para que usted también tenga un conocimiento de estudiantes que nos consideramos. Está muy bien, gracias, te agradezco. Ya, doctor, Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, cuídense bastante. Hasta la próxima sesión. Nos vemos. Hasta la próxima, teacher. Cuídense, nos vemos. Nos vemos, Buen fin de profesor. semana. Buenas noches. Chao, Carmen, cuídate, tú también. Gracias, Elizabeth, nos doctor. vemos. Gracias, buen fin de Rocío, semana nos para vemos. todos. Cuídense, Cuídense. maestro, cuídense, colegas. Gracias, Gracias. Elizabeth, nos vemos. Ustedes también cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro.